En el gran salón de actos del Instituto San Isidro de Madrid no cabía un alma. El cartel rojo decía recta final hacia la selectividad, bien visible sobre el escenario. Una marcha militar sonaba por los altavoces. Yo estaba en el centro del escenario, sosteniendo la carta de concesión de la beca de excelencia internacional para la Ivy League, la única que financiaba el patronato del instituto. En las 3 primeras filas estaban sentados los 30 alumnos de mi clase. Marcos, el delegado, se puso de pie. No llevaba el uniforme del centro. Llevaba un traje a medida. Sus zapatos resonaban con fuerza sobre la tarima. Subió directamente al escenario. Sofía, la hija del presidente del consejo escolar, iba detrás de él. Sofía llevaba un vestido de diseño, el maquillaje perfecto, los brazos cruzados. Me miraba por encima del hombro. Marcos se acercó. Me arrancó el micrófono de la mano. Su voz retumbó por todo el salón. Me señaló con el dedo delante de más de 2000 personas. «Esta beca no te pertenece, becaria», dijo. «Vives al día. No mereces la única beca de excelencia internacional que financia el instituto». Dijo que solo alguien como Sofía, con visión internacional, con una familia que dona un edificio cada año, era digna de representar al centro. Toda la clase se puso en pie al instante. Aplaudían al unísono. Algunos silbaban. Varios sacaron el móvil y me grabaron la cara en directo. En la pantalla gigante se veían los mensajes del grupo de la clase, burlas e insultos hacia mí, en tiempo real. Marcos no esperó respuesta. Me arrancó la carta de admisión de la mano. La rompió delante de todo el instituto. El papel crujió con fuerza. La lanzó al aire. Los trozos cayeron sobre mi cara, sobre mis hombros. Sofía soltó una risa aguda. Pisó el fragmento con el sello oficial. Lo aplastó bajo el tacón. El director y el jefe de estudios estaban sentados en la mesa presidencial. Bebían agua en silencio. Miraban por la ventana. Nadie se atrevió a decir una palabra. Marcos sacó una declaración de renuncia voluntaria a la beca de excelencia internacional, ya impresa. La dejó caer sobre el atril. Me puso un bolígrafo negro en la mano. Hizo un gesto a la clase. Los 30 alumnos subieron al escenario. Me rodearon. Cada rostro brillaba de superioridad. Miré el reloj. Eran las 7:15 de la mañana en Madrid. A esa misma hora se procesaba, en Nueva York, la orden emitida la noche anterior por el Comité de Ética de la Ivy League. Una década de fraude académico y de malversación por parte de un magnate quedaba al descubierto, y todas las cuentas vinculadas a la trama quedaban bloqueadas de inmediato. Todas las universidades del convenio quedaban vetadas. Todos los admitidos por esa vía perderían su plaza. Entrarían de por vida en la lista negra de integridad internacional. Yo no derramé una lágrima. No dije una palabra en mi defensa. Cogí el bolígrafo negro. Firmé mi nombre con trazo firme. Mi letra no tembló. Marcos, al verme firmar, se rió con fuerza. Levantó el documento para que toda la clase lo viera. Sofía, orgullosa, se colgó de su brazo. Anunció ante las cámaras que retransmitían en directo. Se ha hecho justicia. Los que valen han recuperado lo que les pertenece. Toda la clase estalló en aplausos. Escoltaron a Sofía y a Marcos fuera del escenario, como si fueran héroes. Yo me agaché. Recogí cada fragmento de mi carta rota del suelo. Los doblé con cuidado. Los guardé en el bolsillo del uniforme. Los aplausos seguían abajo. La secretaria del presidente ya corría fuera del salón con la declaración firmada, camino de confirmar la admisión de Sofía. El acto terminó entre la euforia general. Yo volví solo, con la mochila a la espalda, a un aula vacía. En la pizarra ponía 30 días para la selectividad. Los pupitres de mi clase ya estaban llenos de revistas de universidades en el extranjero. Marcos y Sofía, en el centro del aula, enseñaban algo en una tablet al resto. Cuando me vieron entrar, no bajaron la voz. La subieron aún más. Planeaban una gran fiesta para cerrar para siempre su etapa en un instituto nacional. Yo volví a mi sitio. Saqué un examen de simulacro nuevo. Destapé el bolígrafo. Empecé a responder en silencio. El coche del director arrancó en el pasillo. El padre de Sofía ya había llegado al centro en persona, listo para enviar al extranjero los documentos falsificados con el sello oficial.
Faltaban exactamente 24 horas para que la noticia del veto global estallara en Internet, y toda mi clase ya había firmado, en solidaridad, aquella lista que no valía nada. A las 8 de la mañana, 24 horas después, la noticia cruzó el océano antes de que sonara el timbre de la mañana. La puerta del aula se abrió de golpe. El padre de Sofía, presidente del consejo escolar, entró pálido, empapado en sudor, con el sobre internacional recién devuelto en la mano. Justo detrás llegó la tutora, con el móvil en la mano, mostrando una rueda de prensa de emergencia del Organismo Internacional de Educación, aquel programa de admisión que Sofía tanto había deseado y que toda la clase había alabado, quedaba anulado por un escándalo global de fraude académico. Todos los centros implicados no solo perdían el derecho a admitir alumnos, todas las solicitudes de los últimos 3 años entraban en la lista negra de integridad internacional. Sofía perdía por completo su oportunidad de ir al extranjero, y toda la clase, que había firmado una carta conjunta para respaldarla, cargaba ahora con una mancha eterna en su reputación académica. El aula estalló. El pánico se extendió por el aire. Marcos, con el rostro sin sangre, se puso de pie. Miraba las notificaciones de retirada de fondos que no dejaban de aparecer en su tablet. Las manos le temblaban. La clase entera cayó en un silencio mortal. El padre de Sofía golpeó el atril con la palma de la mano, con los dientes apretados. Anunció un nuevo plan para borrar la mancha y saltarse la selectividad. Usaría los contactos de su empresa multinacional para pagar, a toda la clase menos a mí, un mes de viaje de estudios en África. Dijo que, con una carta de recomendación de una minera multinacional local, tramitada por vía rápida junto a la Cruz Roja y una organización medioambiental, toda la clase podría entrar en otra universidad de prestigio sin exámenes. Al oír esto, los alumnos, hundidos hacía un momento, estallaron de alegría. Rodearon a Sofía y a Marcos, vitoreando, como si ya tuvieran la plaza asegurada. Marcos recuperó su arrogancia de siempre. Traía en la mano un fajo de billetes de avión en primera clase, recién impresos. Se acercó a mi mesa. Los dejó caer sobre mis apuntes. Me miró desde arriba. Me retó a ir con ellos, o a quedarme en el aula como una cobarde, jugándome todo a una sola nota de selectividad. Cerré mi cuaderno de errores de matemáticas. Sonreí. Le devolví los billetes. Le deseé buen viaje, que su viaje de prestigio fuera todo un éxito. La clase soltó una carcajada. Sofía, en el centro del grupo, dijo con desdén que la gente corriente nunca entendería cómo se mueven los recursos a nivel mundial cuando eres de la élite. Delante de mí, empezaron a tirar sus libros de repaso a la papelera. Hablaban de reservar los mejores hoteles y la mejor seguridad privada en África. Yo, en silencio, envié un mensaje cifrado a un número en el extranjero. El dueño de ese número era una empresa privada de seguridad y defensa cuya participación mayoritaria llevaba 30 años en manos de la familia de mi abuelo. La zona de África que la clase había elegido para su transporte coincidía, exactamente, con la zona donde esa empresa realizaba unas maniobras especiales de contraespionaje comercial. Reenvié el itinerario de salida del país de la empresa del padre de Sofía, tal cual, con una nota breve al final. A las 2 de la tarde, gracias a la influencia del padre de Sofía, los 30 alumnos recibieron sus visados para África con trámite urgente. Solo yo me quedé en el aula, mientras el pasillo se llenaba del ruido de las maletas camino al aeropuerto. Antes de salir, Marcos se giró. Me hizo una foto con el móvil, sentada sola en el aula vacía, resolviendo problemas. La subió al foro del instituto. Escribió: «Unos sufren en el examen, otros triunfan en la cima del mundo». Miré por la ventana el autobús de lujo alejarse del centro. Cogí el bolígrafo. Seguí con el siguiente paso del ejercicio. A las 4 de la tarde, la sala VIP del aeropuerto estaba iluminada. Los 30 alumnos ocupaban toda la zona central. Sofás de piel caros, llenos de bolsos de diseño. Mesas de mármol, llenas de copas de champán vacías. Marcos, con un estabilizador en la mano, retransmitía en directo desde la sala. La cámara recorría las caras eufóricas de sus compañeros y se detenía en el panel de vuelos, en la pantalla de la pared. El panel mostraba: vuelo con destino a Nairobi,
Facturación en curso. Sofía, copa en mano, se puso delante de la cámara. Con un tono exagerado, dijo a los miles de espectadores en directo que su clase practicaba la verdadera educación de élite, mientras ciertos desfavorecidos en casa, que se pasaban la vida estudiando, ni siquiera podían pagarse la tasa de aeropuerto. En ese momento, unos cuantos, en un rincón del foro del instituto, fijaban arriba del todo un vídeo mío, estudiando sola en el aula vacía, con música dramática de fondo. Yo veía el directo en tiempo real desde el móvil, sentada en el aula. Marqué una llamada de voz al grupo de la clase. Puse el altavoz. En cuanto se conectó, se oyó una carcajada en la sala VIP. Marcos tiró el móvil sobre la mesa. Subió el volumen al máximo. Se aseguró de que todos oyeran mi voz. Sin preámbulos, hablé con calma. Según el último informe de seguridad internacional, hay actividad armada significativa cerca de la zona minera que van a visitar. Las rutas aéreas de vuelta podrían cerrarse en cualquier momento. Les recomiendo cancelar los billetes de inmediato y quedarse a hacer la selectividad. Antes de que terminara, la risa aguda de Sofía me cortó. Cogió el móvil. Gritó al micrófono. «Deja de hacerte la santa. Estás celosa porque nosotros tenemos un atajo mientras tú te mueres estudiando». Marcos apuntó la cámara a su tarjeta de embarque. Anunció que, para demostrar que la élite no teme a nada, subiría a toda la clase a primera clase, ya mismo. Al oír la palabra ascenso, el chat se llenó de mensajes. «¡Qué envidia! Sois unos millonarios». La clase entera estalló de euforia. Se levantaron, gritaron mi nombre a la cámara, se burlaron de mí llamándome cobarde envidiosa. Escuchando el ruido al otro lado de la llamada, di 3 golpes suaves en la mesa con los dedos. Ese ritmo de 3 golpes era la señal para el agente de la línea de seguridad de mi abuelo, apostado fuera del aeropuerto. Objetivo confirmado. Todos a bordo. El plan empezaba, puntual, a las 4:45 de la tarde. La megafonía anunció el embarque. Marcos, con el móvil en alto, riendo, guió a la clase hacia la puerta. En el último segundo antes de colgar, escupió al micrófono. «Cuando volvamos con esa carta de la Cruz Roja, no serás ni digna de atarnos los zapatos». La llamada se cortó. El aula quedó en un silencio absoluto. Cerré el móvil. Abrí el sistema de monitorización de la empresa de seguridad. En la pantalla, el punto rojo del vuelo ya había fijado su ruta. Al mismo tiempo, una carta de confirmación de inspección empresarial, falsificada, con el sello oficial de la mayor minera de la región, ya había llegado por correo al padre de Sofía. Era una trampa sin salida. El cierre definitivo, para retenerlos en el extranjero para siempre. Fuera, un rugido profundo partió el cielo. Un avión plateado ascendió, atravesando las nubes. Llegó el día del examen. Lluvia intensa cubría toda la ciudad en una bruma blanca. Largos cordones policiales rodeaban los centros de examen. En el aula, sin embargo, reinaba un silencio inquietante. A las 8:30, los vigilantes abrieron los sobres del examen. El aula, con 30 pupitres, estaba completamente vacía. Solo yo estaba sentada en el centro. Los 30 pupitres estaban ordenados, sin material, sin tarjeta de examen, solo el ruido apagado de la lluvia contra el cristal. Los 2 vigilantes se miraron, atónitos. Revisaron la lista una y otra vez. Salvo mi nombre, todos los demás nombres de mi clase estaban en blanco. En ese mismo instante, en una meseta al este de África, a más de 10.000 kilómetros, era noche cerrada. Un autobús todoterreno sin marcas avanzaba a toda velocidad por una pista de tierra. Dentro, los 30 alumnos habían perdido toda la elegancia y la arrogancia que mostraban en la sala VIP. Agotados por el vuelo y por las sacudidas, Sofía, con el vestido de diseño lleno de polvo, vomitaba sin parar. Marcos, pálido como un fantasma, se agarraba a la barra. Buscaba desesperado algo de señal por la ventanilla. Según su plan original, deberían estar en el mejor hotel de Nairobi, tomando champán frío, esperando la sesión de fotos del día siguiente. Pero, 2 horas antes, al salir del aeropuerto, unos guardaespaldas armados, vestidos de camuflaje, habían tomado el control del vehículo.
Decían ser agentes locales de élite, contratados por vía especial, para llevarlos por una ruta privada y segura hasta una zona minera exclusiva. Lo que no sabían era que cuanto más se adentraba el autobús en la Tierra Roja, más caía la señal, hasta llegar a cero. Esa zona no era el destino turístico de la élite, era la zona de entrenamiento, fuera de cobertura, de la empresa privada de seguridad que mi familia, por parte de mi abuelo, llevaba decenios compartiendo con socios locales. No había antenas en kilómetros a la redonda. El único aparato de comunicación por satélite lo tenía el guía privado que los conducía. A las 9 de la mañana sonó el timbre del examen en el centro. Destapé el bolígrafo negro. Escribí mi nombre con calma en la hoja de respuestas. En el instante en que la punta tocó la primera pregunta de comprensión lectora, el sistema de la empresa de seguridad activó una alerta de emergencia al control aéreo internacional. Según el plan previsto, la alerta indicaba que, por un incidente de seguridad pública repentino, todas las rutas aéreas de vuelta y los permisos de vuelo comercial cerca de la mina quedaban suspendidos, de forma indefinida. Esto significaba que aquellos que habían huido del país para evitar la selectividad acababan de cortarse ellos mismos, con sus propias manos, cualquier vía de regreso. El autobús se detuvo frente a una gran verja con alambre de espino. Arriba colgaba un cartel oxidado, en inglés. A ambos lados había guardias armados con rifles. Marcos, emocionado, bajó la ventanilla, gritó a toda la clase que habían llegado a su destino. Creía que les esperaban representantes de la Cruz Roja y diplomas de honor. No se fijó en que el guía cerraba, con una sonrisa siniestra, el enorme portón de hierro, desde fuera. Dentro del centro de examen, la lluvia arreciaba. Pasé a la siguiente página. El sonido del bolígrafo sobre el papel resonaba, claro, en la sala silenciosa. Al terminar la selectividad, cientos de periodistas se reunieron en la puerta del Instituto San Isidro. Pero, a diferencia de otros años, no apuntaron las cámaras al primer alumno que salía del examen. Apuntaron todas las cámaras al edificio de administración del centro. Un titular se hizo viral. El mayor caso de ausencia colectiva en la historia de la selectividad. 30 alumnos de élite del Instituto San Isidro desaparecidos sin dejar rastro. En pocas horas, la opinión pública estalló. Padres indignados, expertos en educación desconcertados, periodistas exigiendo explicaciones inundaron las redes del centro. Bajo esa presión, el instituto convocó una rueda de prensa de emergencia esa misma noche, en el salón principal del edificio. En el atril, el padre de Sofía, miembro del consejo escolar, llevaba un traje ya arrugado por el sudor, pálido. Golpeó el atril varias veces, intentando llevar la iniciativa. Acusó a la dirección del centro de negligencia grave. Y me acusó a mí, públicamente, de sembrar el pánico antes del examen, de tener envidia del éxito de la clase y de haberlos engañado a propósito. Intentó convertir la verdad, que su hija y toda la clase habían huido con cartas de recomendación falsas, en un secuestro internacional de estudiantes brillantes, urdido por una compañera malintencionada. Esa chica, dijo, señalando mi foto en la pantalla, con la voz aguda, casi histérica, intimidó a toda la clase antes del examen. Les provocó un estrés insoportable. Por eso huyeron al extranjero. Ahora toda la clase está desaparecida en África. Esa alumna debe asumir toda la responsabilidad legal. Sus notas de selectividad deben anularse de inmediato. Un murmullo se extendió entre los periodistas. Muchas miradas se posaron en mí, con recelo. Sentada en la última fila, no rehuí ninguna cámara. Me levanté con calma. Caminé hasta el atril bajo el destello de los flashes. Cogí prestado un micrófono a un periodista cercano. Saqué una grabadora profesional del bolsillo del uniforme. La conecté directamente al sistema de sonido de la sala. Ya que el señor Vidal ha mencionado intimidación y comunicación previa al examen, dije, pulsando el play, creo que la prensa y los millones de espectadores tienen derecho a escuchar la grabación real. El ruido de copas de champán y las risas burlonas de la sala VIP retumbaron por todo el salón. «Deja de hacerte la santa», sonó la voz de Sofía, cortante. «Estás celosa porque tenemos un atajo mientras tú te pudres con tus exámenes.
Y cuando volvamos con la carta de la Cruz Roja, no serás digna de atarnos los zapatos. Voy a subir a toda la clase a primera clase. Después, la pantalla mostró los vídeos que ellos mismos habían publicado en el foro del centro, burlándose de mí, y los mensajes de voz y de texto que yo había enviado, repetidamente, al grupo de la clase. La zona no es segura. Es mejor cancelar los billetes y volver para la selectividad. Las marcas de hora mostraban que, incluso en el último segundo antes de embarcar, yo había cumplido con mi deber como compañera. Solo recibí, a cambio, una avalancha de insultos y de bloqueos. La prueba era irrefutable. Los hechos hablaban más alto que las palabras. La sala, antes ruidosa, cayó en un silencio mortal. Después llegaron las preguntas, furiosas, de los periodistas. «Señor Vidal, ¿es esta la víctima inocente de la que hablaba? Señor presidente, su hija y toda su clase huyeron al extranjero, usando los privilegios de su empresa, para evitar sanciones por un fraude en las becas de admisión». Ante la avalancha de preguntas, el padre de Sofía tembló con violencia. Su rostro pasó del pálido al blanco, y del blanco a un gesto oscuro. Antes de que pudiera responder, varios agentes de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, entraron por la puerta con una orden firmada por un juez de la Audiencia Nacional, se acercaron al atril y le entregaron una citación judicial delante de todos. Las acciones de su empresa minera multinacional cayeron con tal violencia en el mercado continuo que la Comisión Nacional del Mercado de Valores tuvo que suspender su cotización de urgencia. Ese mismo día, ante las cámaras, se llevaron al padre de Sofía, escoltado por la policía. Apagué el micrófono. Bajo las miradas confusas de toda la prensa, me colgué la mochila al hombro y salí con calma por la puerta trasera del salón. El sol caía como una plancha de hierro sobre la meseta árida del oeste de África. El polvo rojo giraba en el aire. El olor a diésel y a residuos en descomposición fermentaba con el calor. Los 30 alumnos llevaban 2 días y 2 noches encerrados en el centro de una mina privada, rodeada de alambre de espino. No había ningún hotel de 5 estrellas, como habían imaginado, ni champán frío, ni siquiera un cubo de agua potable, que ya era un lujo. El autobús turístico se había marchado la primera noche, dejando atrás solo unas chabolas de Uralita. Marcos, frente al único edificio de administración de la mina, con el traje empapado de sudor y de barro, intentaba explicar, en un inglés torpe, quién era su padre, uno de los empresarios más ricos de España. Sofía, derrumbada en una silla de plástico cubierta de polvo, con los labios agrietados, gritaba que habían venido a por una carta de recomendación de la Cruz Roja, no a trabajar como obreros. Exigía un vehículo especial de vuelta a Nairobi. El hombre que la escuchaba, el señor Yalow, no le hizo caso. Afilaba, despacio, un machete. Soltó una risa fría. Esta agencia y esta mina son, en esencia, células secretas montadas por la familia de mi abuelo hace 30 años, dijo. Y yo, Yalow, fui uno de los muchos huérfanos que su abuelo apoyó en África en su día. Ya había recibido la orden, con la máxima prioridad, de una empresa internacional de seguridad, de someter a estas flores de invernadero, que habían venido a experimentar la vida por su propia voluntad, a un programa completo de formación, según los más altos estándares de inspección empresarial internacional. Por supuesto que hay recomendaciones, dijo el señor Yalow, poniéndose de pie, su sombra cubriendo a Marcos. Señaló a los mineros locales, encorvados bajo el sol, con uniformes ennegrecidos. Aquí, sin esfuerzo, no hay honor. La cuenta de vuestro patrón, el señor Vidal, está congelada por fraude por los bancos internacionales. Los gastos de comida, alojamiento y seguridad de estos 2 días ya han superado, con mucho, el presupuesto. Al oír las palabras cuenta congelada, toda la clase entró en pánico. Varias chicas, que siempre habían dependido de Sofía, rompieron a llorar. Marcos, para mantener su autoridad, se obligó a permanecer calmado. Se giró hacia los rostros desesperados y hambrientos de sus compañeros. Miró las cajas de agua fría y de comida enlatada detrás del señor Yalow. Con los dientes apretados, sacó los pasaportes de los 30 compañeros y un reloj de lujo de su muñeca. Los deslizó sobre la mesa.
Esto debería cubrir la comida y el alojamiento de todo el grupo durante una semana, dijo, con la mirada aún llena de una astucia engreída y de la locura de un jugador. Mientras nos garanticéis la seguridad, en cuanto se arregle todo en casa, mi padre os pagará 10 veces esta cantidad. Pensaba que era solo un aval temporal, que, con los pasaportes en manos del supervisor, seguirían recibiendo un trato especial. Pero, al ver el montón de pasaportes, un brillo de desprecio apenas visible cruzó los ojos del señor Yallow. Cogió los pasaportes y el reloj. Los guardó en una caja fuerte reforzada, sellada con cinta industrial, delante de Marcos. El cierre electrónico hizo un clic seco. La identidad de 30 personas quedó encerrada en la oscuridad de esa zona sin ley, por decisión de su propio delegado. Muy bien. Contrato cumplido, dijo el señor Yallow. Hizo un gesto. 2 empleados armados tiraron al suelo una caja de pan negro, caducado, y varios cubos de agua turbia de pozo. A partir de mañana, para ganaros esa supuesta carta de recomendación laboral internacional, todos bajaréis a la mina, a ayudar con el transporte de escoria, 5 horas al día. Quien no trabaje, no come. Marcos se quedó paralizado, mirando la caja fuerte. Se giró. Se encontró con las miradas furiosas, aterradas, incluso llenas de odio, de toda su clase. Sofía se abalanzó sobre él. Le dio una bofetada. Le exigió explicaciones por haber entregado los pasaportes de todos sin consultar a nadie. En casa, en un despacho con aire acondicionado, revisando solicitudes de universidad, yo veía la escena, con total claridad, a través del sistema de vigilancia por satélite cifrado. Tomé un sorbo de té negro. Con un toque suave del dedo, guardé en la nube aquel valioso vídeo de mi clase hipotecando sus pasaportes por voluntad propia, para experimentar el trabajo. En España, el mundo empresarial estaba revuelto a mediados de junio. Tras el arresto del padre de Sofía, su madre no se hundió en la desesperación, como una ama de casa cualquiera. Como mujer al frente de gran parte del comercio internacional de la familia, convocó al Consejo de Administración. Quería activar un fondo fiduciario oculto en un paraíso fiscal y usar la red de transporte de carga que la empresa llevaba años operando en África Occidental para sortear los canales diplomáticos y la aviación civil. Planeaba enviar un carguero privado a África para traer de vuelta a Sofía y a toda la clase, al precio que fuera. En un despacho junto al mar, golpeó la mesa de mármol, gritando al responsable de logística internacional. No me importa qué método uséis. Aunque haga falta un carguero de minerales, Sofía tiene que estar en casa la semana que viene. En cuanto vuelva, usaremos el dinero para acallar a la opinión pública. Creía que, en esta guerra de dinero y de privilegio, el capital era la llave que todo lo abría. No sabía que, en el mismo segundo en que colgaba el teléfono, yo, en un piso sencillo cerca del ayuntamiento, observaba con calma en mi ordenador un torrente de datos. Esa misma red de transporte internacional en la que la madre de Sofía había puesto sus esperanzas, había sido, 3 años antes, absorbida en secreto por el fondo fiduciario que mi abuelo dejó a través de su mayor agente en el extranjero y de un almacén logístico portuario, Pulse en T. Un expediente de 100 páginas, con el detalle del contrabando de metales estratégicos por parte de la empresa de la familia Vidal durante una década, la evasión de cientos de millones en aranceles y toda la cadena de blanqueo de capitales en el extranjero, llegó, con precisión, a los correos oficiales de varios organismos internacionales, entre ellos el Organismo Internacional contra el Blanqueo de Capitales, Aduanas y la Interpol. A las 2 de la tarde, 10 minutos después de que la madre de Sofía autorizara el despegue del avión privado, el sistema se derrumbó. Varios coches de policía, con las sirenas encendidas, de la UDEF y de la agencia tributaria, con una orden firmada por un juez de la Audiencia Nacional, rodearon el edificio central de la familia Vidal. Agentes armados, ante la mirada horrorizada de los empleados, entraron directamente en la sala del consejo. Las pantallas frente a la madre de Sofía se bloquearon al instante. Un texto en rojo, orden de embargo y confiscación de bienes, inundó la pantalla como una lluvia de notificaciones fatales. Señora Vidal,
queda detenida por contrabando internacional a gran escala, evasión fiscal y transferencia ilegal de activos ilícitos. Todas las cuentas bancarias, cargueros, aviones privados y fondos en el extranjero a nombre de su familia quedan, con efecto inmediato, embargados y confiscados por la autoridad judicial. La voz fría del agente resonó en la sala. La madre de Sofía, pálida como un fantasma, miró la orden de embargo con el sello rojo. Su cuerpo temblaba con violencia. Su peinado, antes perfecto, se deshizo en un instante. Con las manos temblando, intentó coger el móvil para llamar a su socio en el extranjero, pero ya se lo habían confiscado. Con la orden de embargo total, los 2 grandes cargueros de la empresa, atracados en puertos de África Occidental, fueron retenidos por la aduana local. El avión privado, que ya rodaba hacia la pista, fue interceptado. Le cortaron el paso, obligándolo a detener los motores. Mientras tanto, en la mina de África, el sol seguía abrasando con fuerza. Los alumnos de mi clase, refugiados en una chabola de chapa, miraban ansiosos hacia la entrada de la mina, esperando aquel barco sagrado del que Sofía tanto había hablado, el que, supuestamente, los llevaría a casa. Pero lo que llegó no fue un equipo de rescate. Fue el señor Yallow, con un comunicado internacional impreso en la mano. El señor Yallow se acercó a Marcos y a Sofía, ya pálidos, y les lanzó el aviso, con el sello de embargado, a la cara. Con una sonrisa fría, les dijo que la familia Vidal, que financiaba a toda la clase, había quebrado por completo en España y que ya ni siquiera podrían pagarse el pan del día siguiente. Sofía, al ver la foto de su madre detenida en el aviso, se quedó, por un momento, en blanco y se derrumbó en el suelo polvoriento. Los compañeros, que aún guardaban una pizca de esperanza en ella, entendieron entonces que ya no quedaba nadie que los protegiera. La red comercial se había venido abajo, y ellos no eran más que un grupo de indocumentados, para quienes hasta un billete de vuelta era una cifra inalcanzable. Yo, en mi habitación luminosa, cerré el portátil. Cogí el café. Le di un sorbo. A finales de junio, la corrección de la selectividad entraba en su fase final. Mientras tanto, en la Tierra Roja de África, mi clase llevaba ya medio mes hundida en la desesperación. Por la falta prolongada de agua limpia y de alimento, aquellos jóvenes, antes llenos de vida, estaban ahora pálidos y demacrados. A cambio de un pan duro y un cuenco de agua turbia al día, se veían obligados a ponerse ropa de trabajo raída y a cargar, a mano, escoria pesada, en una mina llena de polvo mortal. En ese lugar sin ley, sin cobertura, su vínculo con el país estaba, desde hacía tiempo, roto. Pero, en la madrugada del día 24, al pasar sobre ellos una flota de satélites de baja órbita de la empresa de seguridad, el grupo de la clase, en la oscuridad, se encendió, de repente, en el móvil. La señal volvió solo 3 minutos, y como las antenas estaban bloqueadas, solo podían enviarme mensajes a mí, la única con permiso especial en la lista blanca. Sonó una notificación. Yo estaba sentada frente al ordenador, en mi estudio, mirando el móvil, lleno de mensajes. El grupo de la clase, antes lleno de ostentación, de burlas y de acoso, se había convertido en una escena de súplica desesperada. El mensaje era de Marcos, el delegado. Con manos temblorosas, había hecho una foto en un rincón de la chabola. Varios de los, antes arrogantes, hijos de familias adineradas, estaban tumbados en esteras raídas, el cuerpo cubierto de picaduras infectadas. Sofía yacía en un rincón, con los ojos hundidos, retorcida de dolor, sujetándose el vientre. Su melena, antes su gran orgullo, había sido rapada para evitar una infestación grave de piojos. Por favor, os lo suplico, salvadnos. Marcos envió un mensaje de voz de casi 1 minuto, la voz cargada de terror, ronca, entre sollozos histéricos. Se oía de fondo el llanto desesperado de otros compañeros. Nos equivocamos. De verdad que lo sentimos. No debimos romper tu carta de admisión en el salón de actos. No debimos burlarnos de ti en el aeropuerto. No debimos acosarte. Todo esto lo empezó Sofía y su padre. Por favor,
Usa los contactos de tu abuelo para ayudarnos a contactar con la embajada. En cuanto podamos volver, aceptamos ir a la cárcel. Testificaremos contra Sofía, contra quien haga falta. Ayúdanos. Nos estamos muriendo aquí. Otro compañero, que siempre disfrutaba insultándome por internet, envió un mensaje pidiendo perdón entre lágrimas, mirando aquellos mensajes desesperados, llenos de confesiones y de reproches mutuos. Yo, en mi habitación con aire acondicionado, sin ninguna expresión en la cara, no sentí ni la más mínima necesidad de contestar. Mis dedos se movieron por el teclado. En lugar de llamar a la policía o de responder a un solo mensaje, usé mis privilegios en el sistema para empaquetar, con orden, la grabación de voz en la que Marcos confesaba, con todo detalle, 3 años de acoso psicológico y físico contra sus compañeros, junto con las fotos de ellos, andrajosos, con el rostro desencajado, suplicando ayuda. Lo metí todo en un correo cifrado, titulado Informe de fondo sobre los acosadores de mi clase. En 10 minutos, ese correo llegó a las direcciones oficiales de las 50 mejores universidades de España y a las oficinas de admisión de las principales universidades extranjeras. En ese momento, las universidades del país estaban en la fase final de admisión, antes de la publicación de las notas. Al principio, como toda mi clase había desaparecido del mapa, varias universidades, valorando sus buenas notas anteriores y su fama de clase brillante, habían reservado plazas especiales con condiciones de admisión flexibles. Pero, en cuanto ese correo, con pruebas irrefutables, llegó a los ordenadores de las oficinas de admisión, todo rastro de simpatía se esfumó. En una época que valora, por encima de todo, la reputación social y la integridad, ninguna universidad se atrevería a admitir a un grupo sospechoso de fraude internacional, de acoso escolar grave, con deudas enormes en el extranjero, con los pasaportes en prenda y en crisis de salud mental. A medianoche, con la flota de satélites alejándose, aquel breve puente de comunicación se derrumbó, de golpe. La pantalla del grupo volvió a ponerse gris, con signos de exclamación en rojo tras el último mensaje de socorro de Marcos, marcados como no entregados. A principios de julio, la estación seca en la meseta africana llegaba a su punto más duro. En el centro del campamento minero, la tierra estaba agrietada por el sol y desprendía, a cada paso, un olor a quemado. Los 30 alumnos estaban sentados alrededor de un pozo seco, sin poder sacar agua limpia, con el rostro entumecido de desesperación. Su ropa se había convertido, hacía tiempo, en harapos. Para protegerse del sol, solo tenían trapos sucios, de limpiar los carros de la mina, para envolverse la cabeza. Esa tarde, un todoterreno blindado, nuevo, se detuvo en la entrada del campamento, entre una nube de humo negro. Se abrió la puerta. Sonaron, sobre la tierra roja, unos zapatos de piel de calidad. Bajo un sombrero de ala ancha, llevaba un traje de lino blanco y gafas de sol. Avanzaba despacio, escoltada por varios agentes de seguridad, en equipo táctico completo, con las armas listas. En cuanto me vieron, el campamento, hasta entonces apagado, hirvió de golpe. Marcos fue el primero en levantarse de la arena. Con las piernas dañadas por años de trabajo, se arrastró hasta el límite de la valla. Se aferró al alambre de espino con las manos ensangrentadas. Cayó de rodillas, completamente quebrado, gritando con la voz rota. «Al fin has venido a salvarnos», dijo. «Viste mi mensaje de socorro, ¿verdad? Por favor, dile que abran la caja fuerte. Devuélvenos los pasaportes. Haremos lo que quieras. Testificaremos contra Sofía, pero no nos dejes morir aquí». Los compañeros, detrás de él, también se acercaron corriendo, gritando mi nombre, con voces de adulación, de súplica, casi de locura, llenas de esperanza. Creían que mi llegada era, por fin, el rescate esperado desde casa, que pronto volarían en primera clase, de vuelta a un mundo de aire acondicionado, té con leche y comodidad. Me quité las gafas de sol despacio. Miré, desde el otro lado de la valla, a los que antes fueron la élite de la clase. No dije nada. Me di la vuelta. Detrás de mí, los agentes de seguridad sacaron varias cajas grandes, agua mineral fría, fruta fresca
y un fajo de cartas de admisión de universidades españolas, impresas esa misma noche. «No he venido hoy a llevaros de vuelta», dije, guardándome las gafas en el bolsillo de la chaqueta, con la voz tan tranquila como quien lee una lista de notas sin importancia. «Solo vengo, en nombre del instituto, a entregaros los resultados finales de vuestro viaje de estudios y a que veáis, con claridad, una cosa». Hice un gesto. Los agentes de seguridad dejaron caer, sobre el alambre de espino, el fajo de cartas de rechazo emitidas, durante la noche, por las oficinas de admisión de las universidades del país. Todas las universidades del país han retirado, de forma conjunta, la posibilidad de admisión de todos los miembros de mi clase, dije, señalando el sello oficial en los papeles, cada palabra cortando como un cuchillo. Además, Sofía, todos los bienes ilegales de tu madre, dentro y fuera del país, han sido confiscados por completo. Cada trozo de pan negro que comáis, cada sorbo de agua que bebáis en este campamento, se suma, desde ahora, a la enorme deuda que le debéis a la empresa de seguridad de vuestro tío materno, de por vida. Esas palabras cayeron como un rayo, destrozando el último pilar de esperanza de todos. No, esto no puede ser cierto. Soy la hija de un miembro del consejo escolar. Mi madre tiene mucho dinero, dijo Sofía, corriendo hacia mí, con el pelo revuelto, los ojos rojos de rabia, mirando fijamente los avisos de embargo. Al ver el anuncio oficial del arresto de su madre, cayó en una crisis de histeria. De repente, se giró, agarró a Marcos del pelo y le clavó las uñas en la cara, dejándole marcas de sangre. «¡Es culpa tuya!», gritó. «Si no hubieras querido darme gusto rompiendo su carta de admisión en el salón de actos, ¿habríamos acabado así? Fuiste tú, delegado hipócrita, quien nos llevó por este camino sin salida». Marcos, por fin, dejó caer su fachada de siempre calmado y cortés. Le dio una bofetada a Sofía, tirándola al suelo arenoso. Con los ojos inyectados en sangre, rugió. «Hipócrita. ¿Quién fue la que puso en el grupo que quien no la aislara a ella no sobreviviría en el instituto? ¿Quién usó el dinero sucio de su padre para subir nuestros billetes de avión? Egoísta de mierda. Nos has arruinado a todos». Mientras peleaban, el miedo, el hambre, la rabia y la desesperación, acumulados durante más de medio mes, estallaron por fin. Aquella clase, antes tan unida, que siempre se había confabulado contra mí, se partió, al instante, en un grupo de bestias enfrentadas entre sí. Las chicas se tiraban del pelo, llorando, acusándose unas a otras de haberse robado la barra de labios o de haber copiado en algún examen. Los chicos, desesperados por hacerse con las pocas botellas de agua que se filtraban por la malla, acabaron peleándose a puñetazos en el suelo. Con sangre en la cabeza, rodaban y se arañaban en la tierra roja, como perros, renunciando a toda dignidad y a su supuesta educación de élite, por la esperanza fantasma de volver a casa. Encima de ellos, a 50 metros de altura, un dron, con cámara panorámica de alta definición, controlado por mí, planeaba en silencio. La lente captaba aquella pelea grotesca, brutal, sin límites, y la retransmitía, en directo, por señal satelital de alta capacidad, a todas las redes sociales del país. Internet colapsó por completo. Millones de espectadores vieron, horrorizados, cómo aquellos antiguos privilegiados, hijos de celebridades y alumnos brillantes, peleaban ahora, en una mina extranjera, como animales, por un trozo de pan. Sus máscaras, arrancadas por ellos mismos, su reputación, destrozada ante toda la nación. Me puse de nuevo las gafas de sol. Me di la vuelta hacia el todoterreno. A finales de julio, en pleno verano, la publicación de las notas de selectividad sacudió al país. A las 10 de la mañana, en punto, las notas de la comunidad se publicaron en Internet. Frente a la pantalla principal del Instituto San Isidro, la multitud se agolpó. Cuando aparecieron las cifras doradas de mi nota, un aplauso atronador estalló en todo el recinto. Con una nota casi perfecta en todas las asignaturas, me hice, sin discusión, con el primer puesto de la comunidad en ciencias. Los coches de las mejores universidades ya bloqueaban la calle bajo mi edificio. Innumerables cámaras, profesionales y de móvil, me buscaban,
Todos los titulares de las principales cadenas se habían llenado con mi foto, en portada, con el uniforme del instituto, tranquila y serena. Sin embargo, en ese momento de gloria, un avión charter, tras 3 aterrizajes de emergencia y una compleja coordinación internacional, tomaba tierra, a las 11:15 de la noche, en la pista 3 del aeropuerto. Era un vuelo especial, gestionado por la embajada, en cooperación humanitaria con la empresa de seguridad, para repatriar a los trabajadores varados. Fuera de la puerta de llegadas, cientos de periodistas, blogueros y familiares de la clase ya rodeaban la zona, bloqueando el paso. Los flashes brillaban con intensidad en la noche fría, formando una red de luz y sombra, una trampa silenciosa de juicio, a la espera de aquellos, hasta entonces, desaparecidos. Cuando la puerta se abrió, despacio, un olor a cuerpos sin lavar, a residuos de mina descompuestos y a desinfectante barato, inundó el ambiente. El primero en salir fue Marcos, antes el delegado más brillante. Ya no quedaba nada de él. Vestía una camiseta rota, con el logo de una minera local, cojeando, con una venda amarillenta y maloliente en la pierna izquierda. Su rostro, demacrado, con los pómulos marcados. Su pelo, antes cuidado, hecho un nido de pájaro. Sus ojos, con un miedo extremo a la luz. Bajo el asalto de los flashes, su cuerpo temblaba, se encogía, sin control. Las piernas le fallaron y estuvo a punto de caer al suelo. Detrás de él salió Sofía, cuya imagen dejó a todos boquiabiertos. Envuelta en una manta raída, su piel, antes cuidada con lujo, cubierta ahora de manchas rojas por quemaduras de sol y úlceras, cicatrices de un incidente en la mina, marcas moradas y permanentes, dejadas por las uñas de quien fue su mejor amiga, su melena, antes su gran orgullo, completamente rapada, el cuero cabelludo, pálido y grisáceo, cubierto de picaduras. Cuando las cámaras se giraron hacia ella, Sofía gritó, como enloquecida, tapándose la cara con la manta, entre sollozos ásperos y agudos. «Dejad de grabar. Por favor, no me grabéis. No soy una mendiga. Soy la heredera de la familia Vidal. Voy a la Ivy League». Pero sus palabras no encontraron compasión, solo una avalancha de preguntas despiadadas de los periodistas. «Señorita Sofía, ¿su viaje de formación en África fue, en realidad, trabajo forzado? Señor Marcos, hay un vídeo en Internet en el que usted y sus compañeros pelean por media botella de agua. ¿Tiene algo que explicar? ¿Como delegado de clase?» Ya que toda la clase faltó en conjunto a la selectividad, ¿intentaban evitar sanciones legales por el fraude en la vía de recomendación? Ante estas preguntas, toda la clase se derrumbó por completo. Algunos cayeron sobre el frío suelo de mármol del aeropuerto, llorando sin control. Otros se aferraban, con las manos sucias, a la ropa de sus familiares, intentando escapar como fuera. Varios, antes los más autoritarios del grupo, ahora completamente rotos, mentalmente, repetían, en un delirio, palabras sueltas: bajar a la mina, cargar escoria, sin pan, en medio del caos, y con las familias llorando, intentando llevarse a sus hijos por la fuerza. Más de una docena de agentes de la UDEF y de la Policía Judicial, con el rostro serio, avanzaron en formación, abriéndose paso entre la multitud, y bloquearon el camino de toda la clase. Las esposas brillaron, frías, bajo las luces del aeropuerto. El agente al mando dio un paso al frente. Mostró, en público, las órdenes de arresto y las citaciones, con sello rojo oficial. Su voz, clara, a través de todos los micrófonos y transmisiones en directo, llenó el aire. Marcos, Sofía y el resto de implicados de mi clase, según el último expediente de la Fiscalía Provincial y de la Oficina de Asistencia Judicial Internacional, están acusados de haber orquestado, junto con varias personas más, 3 años de acoso escolar grave y de persecución psicológica contra una compañera, poniendo en serio riesgo su seguridad personal. Además, se han abierto diligencias penales por el uso de cartas de recomendación internacionales falsificadas para acceder de forma ilegal a recursos educativos internacionales y por colaborar en la transferencia de bienes de la familia Vidal al extranjero. Deben acompañarnos para una investigación completa. No,
No quiero ir a la cárcel. Soy la víctima. Fue ella quien me arruinó, gritó Marcos, al ver las esposas, derrumbándose por completo. Un líquido sospechoso empapó su pantalón, con un fuerte olor a orina. Se retorció en el suelo, señalando la pantalla gigante, a lo lejos, donde se veía una entrevista mía como primera nota nacional. Ha sido ella. Su abuelo, con su empresa de seguridad, nos confiscó los pasaportes. Ella es la responsable de todo. ¿Por qué no la detienen a ella? Pero los agentes no se inmutaron. Lo cogieron como si fuera un cuerpo sin vida y lo sacaron a rastras de la sala de espera. El agente, a cierta distancia, observó con frialdad y dejó una última frase. La empresa internacional de seguridad realizó, con todas las de la ley, una gestión laboral comercial basada en un contrato de formación y en un acuerdo de hipoteca de bienes que ustedes mismos firmaron por voluntad propia. Todos los acuerdos sobre los pasaportes están respaldados por grabaciones de audio y de vídeo autenticadas, aportadas por el propio Marcos, cumpliendo con todos los trámites legales de ambos países. En cuanto a los delitos de acoso, las pruebas son abrumadoras. No hay lugar a la duda. Ante la mirada de innumerables cámaras, los 30 alumnos de mi clase, con la ropa hecha jirones y el ánimo por completo destrozado, fueron, uno tras otro, metidos en los furgones policiales, fríos. En ese momento, en la gran pantalla del aeropuerto, se veía de nuevo la escena de la celebración por mis notas de selectividad. Yo estaba, elegante, en el escenario, con un vestido sencillo, rodeada de flores. A mi lado, los rectores de 2 de las mejores universidades del país me entregaban, con afecto, la confirmación de una beca completa, con la mirada clara y el futuro tan amplio como el mar. Fuera de la pantalla, las luces de la policía iluminaban una ruina sin posible redención. En agosto, tras fuertes lluvias, llegó un cielo despejado sobre toda la ciudad, limpio, como recién lavado. El veredicto final del caso de fraude transnacional y acoso escolar de mi antigua clase se dictó en la primera sala del Juzgado de lo Penal de Madrid. Por el enorme impacto social, la cuantía implicada y el carácter internacional del caso, la sala de público y de prensa estaba, ese día, completamente llena. Con el golpe solemne del mazo, el juez, con expresión seria, leyó una sentencia de decenas de páginas. El señor Vidal, antes poderoso miembro del Consejo Escolar, fue condenado a 20 años de prisión y a la confiscación de todos sus bienes personales por múltiples delitos, contrabando internacional a gran escala, falsificación masiva de documentos académicos internacionales y colaboración en la transferencia de bienes ilegales. Su esposa, la señora Vidal, también fue condenada a 12 años, por su implicación profunda en la cadena de blanqueo de capitales de la empresa familiar. La antaño dominante minera multinacional de la familia Vidal en Madrid quedó, ese mismo día, declarada en quiebra, con sus oficinas, sus coches de lujo y su mansión precintados y subastados en la plataforma judicial en línea. Como cabecillas del acoso, Sofía y Marcos también recibieron su sentencia. Por haber alcanzado la mayoría de edad en el momento de los hechos, y con las pruebas de su acoso escolar, extractos de vídeos que ellos mismos grabaron insultando a sus compañeros, mensajes del grupo con bloqueos y ofensas, y las grabaciones que salieron a la luz durante la crisis en el campamento minero, presentadas todas como prueba legal. Sofía y Marcos fueron, finalmente, condenados a 1 año y 11 meses de prisión, por incitación e instigación al fraude comercial, como delito menos grave. Al no tener antecedentes, la pena quedó suspendida bajo la condición de no delinquir en 5 años y de realizar trabajos comunitarios. Para los de fuera, la palabra suspendida podía parecer una exención total, pero, para estos 2 jóvenes que un día se creyeron la élite social, era un grillete invisible, de por vida. Según la ley, debían presentarse cada mes en el juzgado de su localidad, durante el periodo de libertad vigilada, para informes de conducta y trabajos comunitarios. Y, lo más grave, por el fraude y los delitos cometidos, ambos nombres entraron, de forma permanente, en el Registro Nacional de Morosos y de Deudores de la Justicia. Esto significaba que jamás podrían optar a un cargo público,
ni entrar en una empresa pública o en una gran multinacional, con sus cuentas bancarias embargadas al completo por la deuda millonaria y sus pasaportes retenidos por orden judicial ante el riesgo de fuga. Viajar en AVE o salir del país se convirtió en un sueño imposible. En cuanto a los otros 28 compañeros de mi clase, aunque no recibieron condena de prisión por su papel menor, todos cargaron, para siempre, con un antecedente penal y con la mancha del acoso escolar en su expediente. Ninguna universidad seria del país aceptaría a un grupo tan señalado, marcado en conjunto por las oficinas de admisión. Perdieron toda opción de plaza en las convocatorias posteriores e incluso fueron rechazados en los institutos públicos para repetir la selectividad. Aquella clase, que un día presumió de llegar a la cima del mundo gracias al privilegio de su capital, se convirtió, en ese instante, en la clase social más baja, obligada a devolver, de forma solidaria, los enormes gastos de estancia, alojamiento y del vuelo charter de repatriación que la empresa de seguridad de mi abuelo había cubierto durante su estancia en África. Los padres de Sofía y de Marcos no tuvieron más remedio que vender sus últimas propiedades, dejando a sus familias con una deuda solidaria de por vida. Esa misma tarde, mientras se dictaba la sentencia, un rayo de sol atravesaba los grandes ventanales de la terminal del aeropuerto de Madrid, iluminando el suelo con una claridad brillante. Caminé sola por la amplia sala de salidas, arrastrando una maleta sencilla. No pedí a nadie que me acompañara. Llevaba una simple camisa blanca y vaqueros, con aquella mochila corriente que había llevado durante 3 años, colgada a la espalda. En ese momento, en la pantalla gigante del centro de la sala, se retransmitía en directo la sentencia del caso de la familia Vidal. En el vídeo, Sofía y Marcos, con el rostro sin sangre, escoltados por los agentes judiciales, incluso se agacharon, por instinto, con las manos en la cabeza, cuando vieron a la multitud de periodistas rodearlos, temblando de puros nervios, igual que hicieron en el campamento minero de África. Aparté la mirada. No me detuve ni un segundo frente a esa pantalla. Los que un día intentaron pisotearme con su privilegio ya ni siquiera merecían ser mis rivales. El vuelo con destino a Londres Heathrow está embarcando. Diríjanse, por favor, a la puerta 12, dijo el aviso, con voz suave, por megafonía. Saqué la carta de admisión, emitida directamente por una universidad de la Ivy League, con el sello de la beca de mayor honor, y la entregué, junto con mi pasaporte, al personal de facturación. Tras comprobar mi identidad, el empleado alzó la vista y me ofreció una sonrisa respetuosa, casi de asombro, devolviéndome los documentos con las 2 manos. Que tenga un buen viaje, futura científica. Gracias, dije, con una sonrisa suave. Recogí mis documentos, me dirigí hacia la larga pasarela. Al final de la pasarela, un enorme Boeing 777 esperaba, en silencio, en la pista. Su fuselaje brillaba, plateado, bajo el sol, mientras sus motores ya empezaban a rugir, con suavidad, cargados de una energía inmensa y potente. Subí por la rampa, paso a paso, hacia el avión, mientras la azafata, con una sonrisa, me acompañaba hasta mi asiento, amplio y tranquilo. Aparté la persiana de la ventanilla, sin prisa. A las 4 en punto, el avión rodó, con suavidad, y aceleró, con una fuerza firme, sus enormes alas, atravesando las nubes sobre Madrid, ascendiendo hacia el cielo. A más de 10.000 metros de altura, fuera de la ventanilla, un mar de nubes blancas y espesas se extendía bajo mis pies. La luz dorada del sol caía, sin obstáculos, sobre mi rostro, envolviéndolo todo en un resplandor dorado y radiante. Los 3 años de opresión, los trozos de papel volando en el salón de actos, las burlas y el ruido en la terminal, todo desapareció, mientras la ciudad, abajo, se hacía cada vez más pequeña, hundiéndose en el polvo de la historia. Esto no era una venganza dramática. Era, simplemente, la ley natural de la selección del más fuerte. Se perdieron en el sueño de privilegio que ellos mismos habían construido. Pero mi honor y mi fuerza, sin duda, iban a tomar el control de este mundo. Mientras las nubes se abrían fuera de la ventanilla, delante de mí se extendía un azul fresco, infinito y sin límites.
Sabía que la nueva era, en la que sería yo quien dirigiera el mundo, no había hecho más que empezar. 5 años después. Londres, en la última planta de un elegante edificio de oficinas, en el distrito financiero de Westminster, la lluvia fina y constante de Londres caía, tras los ventanales de suelo a techo. Sobre el escritorio de mármol, un informe recién impreso, titulado Informe Global sobre la reestructuración de las cadenas de suministro de metales estratégicos, descansaba, en silencio, en el centro. Su portada, grabada en letras doradas, con el nombre de la autora principal, mi nombre, a los 25 años, de pie junto a la ventana, con una taza de café caliente en la mano, observaba el ir y venir de la gente, diminuta como hormigas, en este lugar conocido como el corazón de las finanzas mundiales. Los fondos fiduciarios que controlo en el extranjero habían completado ya la tercera fase de reestructuración estratégica de la mayor alianza minera de África Occidental. Ahora, los recursos que antes monopolizaban las dinastías financieras aristocráticas se movían, de forma estable, por todo el mundo, según las reglas que yo había establecido. Mi asistente llamó a la puerta y entró, entregándome un informe de la Oficina de Reinserción Judicial. La última actualización sobre el pago de la deuda colateral. Jefa, dijo, con la voz plana, clínica. Este es el estado actual de la ejecución de bienes de la familia Vidal y de los 31 implicados. Debido a la inflación y a su presencia permanente en el registro de morosos, los intereses de los gastos de seguridad y de repatriación de hace 5 años siguen acumulándose. Actualmente, todos los implicados han completado la primera fase de liquidación forzosa por quiebra. Sin darme la vuelta, bajé la vista y dije, con calma, léelo. Marcos terminó su periodo de libertad vigilada hace 6 meses. Por la enorme deuda solidaria y su antecedente penal en el expediente, ahora trabaja de mozo de almacén, en el turno de noche, en un polígono logístico privado, en las afueras de Madrid. Según los informes del juzgado, por la falta crónica de sueño y un trauma psicológico grave, vive hoy en día de la ayuda mínima y de un sueldo a destajo. Cualquier saldo en su cuenta que supere los 500 euros se descuenta automáticamente, por orden judicial. Al oír ese nombre, me vino a la mente, por un instante, una imagen de hace 5 años. En el gran salón, la sombra de un hombre con traje a medida, lleno de arrogancia, rompiendo mi carta de admisión. En su día, creyó que un simple trozo de papel decidía el valor de una persona. Ahora, las cajas de logística que carga cada día pesan, probablemente, más que la escoria que él mismo, en su día, cargó en la mina africana. ¿Y Sofía? Pregunté, con sequedad. Mi asistente pasó una página y continuó leyendo. Sofía. La solicitud de libertad condicional por enfermedad de su madre fue denegada. A su padre le quedan 15 años de condena. Ella misma, por su extrema inestabilidad mental, no llegó a matricularse en la última convocatoria de acceso para adultos, hace 2 años. Ahora comparte un sótano de menos de 10 metros cuadrados con unos familiares lejanos, en un barrio marginal, y trabaja de lavacabezas en una peluquería sin licencia, en la calle. Según fuentes locales, evita cualquier entorno con espejos. Y, cada vez que oye palabras como África o vuelo, grita y se araña la cara, se autolesiona. Una lavacabezas, aquella chica que un día vistió alta costura y proclamó, en voz alta, la educación de élite y los recursos globales, como hija de un miembro del consejo escolar, había caído, por completo, despojada de toda mentira e ilusión, en el barro que un día tanto había despreciado. En cuanto al resto de compañeros de mi clase, el informe terminaba con un resumen frío y completo. Ninguno ha entrado en la universidad. Todos dispersos por distintos mercados laborales, con prohibición permanente de optar a un cargo público o de trabajar en grandes corporaciones, por seguir circulando los vídeos del acoso en Internet a nivel mundial. Cargan, de forma permanente, con el peso de haber sido señalados públicamente y con la muerte social. Entiendo. Déjalo ahí, dije. Me giré. Dejé la taza de café vacía sobre la mesa. El asistente hizo una reverencia y se dispuso a salir. Justo antes de llegar a la puerta, dudó, se giró y preguntó,
en voz baja: «Jefa, ¿ajustamos el porcentaje de sus futuros descuentos de deuda? El responsable en España dice que se acercan al límite fisiológico de supervivencia». Ajusté el broche del cuello, el que simboliza el mayor honor de la cumbre financiera internacional, sin siquiera levantar la vista. «Procede estrictamente según los procedimientos legales y contractuales», dije. «En la naturaleza, la supervivencia del más fuerte nunca necesita compasión innecesaria». Acerqué la silla, me senté, abrí el informe en blanco, en su última página, y saqué el bolígrafo negro de firmar. Fuera de la ventana, la lluvia había cesado, sin darme cuenta. Un rayo dorado de sol atravesó las nubes y cayó, con precisión, sobre mi firma manuscrita en inglés, trazo a trazo. Su polvo ya se había asentado, pudriéndose en las ruinas más oscuras, mientras mi nueva flecha viajaba por una trayectoria eterna hacia un sol que nunca se pone, vasta y poderosa, siempre hacia adelante.